Yo siempre he sido muy crítico frente a los errores que Warner Bros. Ha cometido con las películas del universo de DC. Pero a pesar de eso, no puedo negar que Warner últimamente, y más en época de pandemia, se ha portado bastante bien con nosotros. Porque a pesar de que muchos otros estudios han aplazado los estrenos de sus grandes producciones, obviamente por la pandemia, Warner, a pesar de eso, se ha mantenido firme en el estreno de muchas de sus grandes producciones. Tuvimos, por ejemplo, el estreno de Tenet, de La Mujer Maravilla 1984, y ahora el estreno de Godzilla contra King Kong. Y es esta última película de que nos trae a este video. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Rancho de Mancho, el canal de YouTube donde hablo acerca de las cosas que más me gustan. Yo soy Mancho y por aquí atrás pueden ver a Milo, que como siempre me está haciendo compañía. Y hoy vamos a hablar de Godzilla contra King Kong, una película que a mí me encantó por su buena producción, sobre todo en cuanto a sus efectos especiales y a que cumple con lo que promete. Porque esto es una película que promete dos cosas: entretener y, bueno, como su nombre lo indica, ver enfrentamientos entre Godzilla y King Kong. Y eso es lo que cumple. Esta película es una película netamente entretenida, no es una película trascendental, no es que nos va a mostrar el sentido de la vida, no es que vamos a buscar el significado de las cosas a través de ella, no. Una película simplemente entretenida para pasar el rato, para divertirse, para desconectar un poco el cerebro de la cruda realidad que estamos viviendo, y efectivamente cumple con ese objetivo. Lo cumple con creces. No es perfecta, tiene sus pequeños problemas de guión, bueno, a veces tal vez no tan pequeños, y de hecho también tiene problemas de continuidad con respecto a las anteriores películas, pero a pesar de eso cumple. Y esto es como, yo lo ejemplifico como cuando uno quiere ir a ver un enfrentamiento de boxeo, cuando uno va a ir a ver una pelea de lucha libre. Uno no va a encontrarle ya el sentido de la vida, uno quiere ver violencia, acción, quiere entretenerse, aunque la verdad a mí no me gusta ese tipo de deportes, pero bueno, quienes van con esa intención, de entretenerse un rato y ya. Si yo voy a ver una película entre dos luchadores libres o entre dos boxeadores, quiero verlos dándose trompadas, dándose golpes, mirar qué técnica utiliza el uno contra el otro para doblegarlo, para someterlo, para imponerse. Eso es lo que uno busca. Y eso es exactamente lo que da esta película. Entonces, la película, ahora en los spoilers vamos a ver un poco acerca de los errores que tiene, pero dentro de las cosas buenas es que tiene muy buenos efectos, y además se agradece mucho que los efectos, sobre todo en el tema de las peleas, gran parte de las peleas ocurren de día, y bien sabemos que muchas veces uno de los problemas que tienen las películas que tienen mucho CGI, muchos efectos especiales, lamentablemente muchas veces estas películas, las escenas más importantes donde más se utilizan los efectos especiales, ocurren de noche o en entornos totalmente oscuros, porque esto les permite a los creadores de alguna manera disimular un poco esos errores de detalle en los acabados de los efectos especiales y en la renderización y en el realismo que se le dan a los efectos. Entonces la oscuridad les permite atenuar un poco esos errores o incluso prácticamente desaparecerlos para que no sean tan palpables, pero al mismo tiempo pues eso hace que se vuelva un poco difícil ver lo que está sucediendo precisamente por la oscuridad. Y en esta película afortunadamente no caen en eso. Gran parte de las batallas ocurren de día, e incluso el enfrentamiento que sucede de noche sucede en un entorno muy iluminado por las luces de la ciudad, por el neón, las luces de neón que se encuentran en el entorno. Entonces, a pesar de que es de noche, igual es un lugar muy iluminado
Y siendo espacios tan bien iluminados, se puede ver el acabado de los efectos especiales y es muy, pero muy, pero muy, muy, muy bien hecho. Entonces, en cuanto a efectos especiales, es muy buena. También la música, cada gigante tiene su propio entorno musical. Creo que es una película que para efectos, todo lo que tenga que ver con los aspectos técnicos, tiene cosas muy válidas, muy buenas. Y por otro lado, las peleas son espectaculares. Se atreve a hacer muchas cosas, se atreve a dar un veredicto final, se atreve a demostrar de verdad cuáles de los dos personajes son, cuál de los dos personajes es más poderoso, cuál es más fuerte. Aquí vemos un contraste entre los dos personajes. Godzilla es más animal, es más salvaje, pero obviamente tiene más poderes, tiene este rayo de calor que sale por su boca, despliega una especie de energía, mientras que King Kong es un personaje mucho más humanoide, mucho más humanizado. Obviamente él es un gorila gigante, pero el hecho de ser gorila hace que empaticemos un poco más con él porque se comporta más como humano, parece a veces un niño chiquito, de hecho incluso tiene una inteligencia más desarrollada, es más estratégico en su forma de pelear, usa herramientas. Esto no es un secreto, ya lo vimos en el tráiler donde aparece con un hacha, utiliza el hacha como una herramienta de combate. Y yo, a pesar del veredicto final, yo sigo siendo Team King Kong porque me familiarizo mucho más con él, tal vez por esa cercanía de que él es mucho más humano dentro de este combate. Entonces la película es un excelente medio de entretenimiento, es un excelente producto del entretenimiento. Si algo nos hace falta en esta época de pandemia, donde vivimos estresados, llenos de malas noticias a diario, de número de contagios a las alzas, bajan un poco, vuelven y suben, de la cantidad de fallecidos que han habido debido a todo esto, de la crisis económica que ha generado. Entonces, si nos queremos desconectar por un momento de toda esa cruda realidad que estamos viviendo, creo que esto es una muy buena manera de hacerlo. Es una película que tiene que verse en cine porque la magnitud de los personajes, de las peleas y de todo lo que se nos da es disfrutable verlo en cine, ojalá en la pantalla más grande con el mejor sonido. Entonces, en eso, por ese lado, pues creo que mi veredicto hacia la película es una excelente película para ver y para pasar el rato. Pero como ya lo mencioné, esto no es totalmente perfecto, tiene sus errores, y para hablar de errores sí tengo que hablar con spoilers, por lo tanto vamos a ir a la zona de spoilers. Atención, la siguiente sección está llena de spoilers. Si usted no ha visto la película, serie, animación o producto audiovisual del que se está hablando, le sugerimos detener el video antes de arruinarse la trama de la historia. De lo contrario, si desea continuar, hágalo bajo su propia responsabilidad. Bueno, lo primero es que veo que la película tiene errores de continuidad con respecto a las películas anteriores, especialmente con la última película o la película anterior a esta, que fue Godzilla, el rey de los monstruos. Por lo siguiente, en la película anterior conocimos que había un grupo ecoterrorista, al menos así era como los llamaban, un grupo de ecoterroristas comandados por un personaje cuyo actor era uno de los grandes villanos de Juego de Tronos, no recuerdo su nombre. Y este grupo de ecoterroristas, se supone que ellos pretendían liberar a todos los mutos, como en algún momento los llamaban, ahora los llaman titanes, para que ellos dieran equilibrio al planeta. Es decir, el planeta tiene una sobrepoblación humana
la cual le está haciendo mucho daño al mismo planeta, obviamente a través de la contaminación y otras cosas. Y se supone que estos titanes o estos grandes monstruos le iban a dar un equilibrio al planeta. Obviamente, entre eso, pues aniquilando a muchos humanos. Entonces, este grupo ecoterrorista quería liberar a todos esos mutos para que ellos de alguna manera hicieran una purga en el planeta y pudieran equilibrar un poco las cosas. Dentro de la película vemos que hay un enfrentamiento, es el primer enfrentamiento donde se enfrenta contra King Ghidorah, contra este monstruo de 3 cabezas. Y en ese enfrentamiento le arranca una de las cabeza que luego obviamente le vuelve a surgir a la cabeza a este monstruo, que es como una especie de Hydra. Y al final, en la escena post créditos, vemos que el líder de este grupo ecoterrorista, que además está al margen de la ley, se acerca o se encuentra con unos pescadores quienes recuperaron la cabeza de este monstruo. Entonces, con base en esa escena post créditos, yo la verdad creía que en esta película ese personaje, es decir, este líder de este grupo ecoterrorista y el grupo ecoterrorista como tal, iban a tener gran trascendencia, porque ellos fueron los que recuperaron esa cabeza. Y que obviamente algo iban a hacer con la cabeza. Y resulta que aquí sí toman el tema de la cabeza del monstruo, pero por ningún lado se sabe qué pasó con el grupo terrorista y obviamente con su líder. Es como si hubieran hecho borrón y cuenta nueva, hicieron que esto no pasó, que estos personajes no existieron. ¿Por qué? Porque vemos que esta cabeza ahora hace parte de una corporación que tiene la cabeza y que está utilizando esta cabeza para que conectarla, el cerebro de esa cabeza, conectarlo para darle funcionamiento a este Mechagodzilla, que va a ser el gran villano de la película. La pregunta es, ¿cómo adquirieron esa cabeza? Debería haber una conexión, o al menos si este tipo les vendió la cabeza, o este personaje terrorista trabajaba para ellos. O sea, no hay una conexión ahí. Y ahí yo veo un gran error de continuidad. Porque además, si vemos, hay una diferencia en cuanto a las motivaciones de este grupo ecoterrorista y esta corporación que ahora está creando este Mechagodzilla. Mientras que el grupo ecoterrorista quiere diezmar o purgar a la humanidad a través de los mutos, liberándolos, lo que la empresa tecnológica que aparece en esta otra película quiere es precisamente crear un arma para acabar con esos monstruos. O sea, el grupo terrorista quiere liberarlos a los monstruos para que ellos sean los que purguen la tierra y dominen la tierra y le den equilibrio a la tierra. La corporación es todo lo contrario, quieren crear una máquina para que acabe con los monstruos, principalmente con el rey de los monstruos, que es Godzilla. Entonces también ahí ya hay también un error de continuidad, porque pues no tiene sentido. Si hay una conexión entre este grupo terrorista y este personaje con esta gran corporación, si hay una conexión, no encuentro el sentido de la conexión entre ellos, porque sus intereses son totalmente diferentes. Entonces quedé perdido por ese lado. No encuentro una conexión, salvo que estos ya tenían una cabeza, los otros tenían una cabeza, o serán dos cabezas diferentes, no lo sabemos. Listo. La película es necesario darse licencias, o sea, muchas licencias, y para uno hay que desconectar un poco el cerebro de la lógica en cuanto a la física y a la ciencia como tal. Pero aún así hay cosas que vuelvo y no le encuentro sentido dentro de la lógica de la película. No les encuentro sentido. Por ejemplo, para llegar a esta tierra hueca, ellos tuvieron que llevarlo hasta el Ártico,
y meterlo por un túnel para poder llegar a la tierra hueca, y después en ese viaje por ese túnel llegan como una especie de agujero de gusano interdimensional, que es el que finalmente es como el límite entre el mundo de la superficie y el mundo de la tierra hueca, y traspasan esa barrera de una manera hasta algo cósmica, por decirlo de alguna manera, y bueno, listo, llegan a la tierra hueca, que de por sí es muy entretenida, tiene muchos atractivos, es un mundo lleno de monstruos, literalmente. Pero después, cuando en el enfrentamiento final Godzilla abre ese hueco entre Hong Kong y la tierra hueca, que además me parece que es demasiada coincidencia, porque justamente en línea recta coincide el punto donde está Godzilla con el punto donde está King Kong. Justamente en la línea recta se encuentran, demasiada coincidencia. Pero bueno, está ese hueco, y era tan fácil como escalar por ese túnel creado por King Kong para llegar a la superficie. Si hubiera sido así tan fácil, entonces también hubiera sido igualmente así de fácil para los humanos haber creado un túnel que fuera de la superficie hasta la tierra hueca y llegar, y no tener que dar vueltas con que tenían que ir hasta la Antártida y llevar a King Kong y tener que atravesar ese portal. No, simplemente era necesario abrir un hueco, un túnel que fuera desde la superficie hasta casi el centro de la tierra, o hasta menos hasta el punto donde se encontraba esa tierra hueca, y ya. Como ya lo dije, King Kong tiene cierta superioridad mental frente a Godzilla, es más inteligente, pero cuando estábamos en esta tierra hueca, pues se nos da a entender que King Kong hace parte de una raza de gorilas gigantes que precisamente desde los años de antaño ellos ya combatían contra otros Godzillas, o sea, había una rivalidad trascendental entre ambas especies. Pero teniendo en cuenta que este gorila, o al menos la raza de los gorilas, es un poco más inteligente, algo que no sé, me pareció más rayando con la fantasía. Esto es una película de ciencia ficción, pero aquí ya rayamos un poco con la fantasía. Es encontrar el lugar especial que tiene esta raza de gorilas dentro de ese mundo de la tierra hueca. Vamos por partes. Lo primero, cuando llega King Kong, él parece que como por instinto sabe a dónde tiene que llegar. Ya llega a la tierra hueca y automáticamente empieza a tomar su camino, tomar su rumbo. Es como una paloma mensajera que sabe a dónde tiene que llegar sin que nadie se lo diga, solo por instinto. Entonces él llega pues, finalmente a este sitio donde encontramos unas puertas gigantescas. Ojo a esto, puertas gigantescas, las cuales él abre, y adentro encuentra como una especie de trono donde hay una silla gigantesca que es donde él se va a sentar como rey de ese universo, de ese mundo de la tierra hueca. Lo que yo me pregunto es, ¿quién creó esas puertas? ¿Quién creó ese trono? Porque estamos hablando de objetos que para nosotros pueden ser un poco simples, pero en realidad son objetos de, entre comillas, ingeniería, o que requieren cierto conocimiento un poco más avanzado. Crear una puerta y crear una silla, un trono. Entonces me pregunto yo, ¿quién creó esto? ¿Lo crearon los antepasados de King Kong? O tal vez en esa tierra hueca en algún momento hubo seres humanos que adoraban a King Kong y ellos fueron los que crearon esto. Porque para crear esto se tiene que tener una inteligencia mucho más avanzada. Eso también me dejó un poco rayado. Y alrededor del trono de Godzilla, cuando se empieza a despertar estas
especie de energía alternativa, de energía especial, que es precisamente por la cual gran parte de los científicos que hacen parte de esta expedición van. Vemos que en el suelo, alrededor del trono de King Kong, se despliega como una especie de marcas en el piso que da la vuelta alrededor del trono y tienen la forma como de una serpiente, como si fuera un Godzilla pero alargado, que finalmente incluso tiene una cabeza al final. Esto, ¿quién lo hizo? ¿Cómo se creó? Entonces me genera muchas preguntas. Y sería interesante conocer las respuestas a esas cosas, porque no creo que sean cosas que hay porque sí. Entonces son cosas que, a pesar de que yo sé que la película nos pide desconectar un poco el cerebro, pues la verdad yo soy de los que me fijo mucho en esos detalles, y a veces esos detalles me rayan un poco. Tal vez estoy siendo muy exigente con la lógica de la película, pero son cosas que igual uno tiene que preguntarse, o en algún momento se pregunta. La película está llena de muchas conveniencias. Como ya le mencioné, el solo hecho de que justamente donde está Godzilla coincide exactamente en línea recta donde se encuentra King Kong en ese momento. Dentro de las conveniencias está el tema de los humanos. Entiendo las razones para crear el Mechagodzilla. No entiendo por qué se dice que Mechagodzilla es el villano inicialmente, porque me parece que es válida la razón por la que se crea el Mechagodzilla. Es un mundo lleno de grandes monstruos, y así haya un monstruo que supuestamente sea empatice con la raza humana, siempre es bueno tener un plan de contingencia. Además, en un monstruo que ni siquiera un arma nuclear es capaz de destruirlo, al contrario, lo potencializa más. Entonces me parece que es muy válido crear un arma en caso tal de que este personaje o este monstruo se descontrole y le dé por combatir a la humanidad misma. No veo fallas en la lógica por la que se crea el monstruo. Pero, como ya lo dije, en el tema de los humanos sí hay algunos problemas, y es que con los humanos no llegamos a empatizar tanto como con las criaturas. Con el que más se llega a empatizar es obviamente con King Kong, por esa conexión o esa similitud entre King Kong y los seres humanos. Con él es en el que obviamente se logra empatizar más. Pero la mayoría de los personajes humanos son personajes de relleno, son personajes que sobran, que no tienen trascendencia. Hay dos equipos: está el equipo de los que están acompañando a King Kong, está el otro equipo que apoya a Godzilla, a pesar de que todo el mundo cree que Godzilla se volvió malo. Y justamente es este otro equipo de personas que sobran un poco, o al menos tienen tantas conveniencias, como es que se infiltran dentro de una gran corporación como sin que nadie se dé cuenta. Además es un grupo de personas que son dos niños y un tipo que no demuestra ser lo suficientemente maduro, que además es un tipo que cree en cuentos conspiranoicos, en basuras como esa, y todo es conveniente para ellos. Aquí se desaprovecha mucho el personaje de Millie Bobby Brown. Es como para darle un factor humano al personaje de Godzilla, pero a veces funciona más como un alivio cómico dentro de la película. Con los humanos, que si se llega con el humano o los humanos que uno más llega a empatizar tal vez es con los que están del lado de King Kong, especialmente con la niña esta aborigen que logra comunicarse con él a través del lenguaje de señas. Esa niña genera mucha empatía, mucha ternura, y es más entendible la relación de ella con King Kong. King Kong siempre ha tenido esa manía de, no sé, él es el reflejo de los hombres, de lo que somos nosotros los hombres. Nos dejamos manipular por las mujeres fácilmente. King Kong siempre ha sido manipulable por las mujeres, especialmente por las mujeres rubias, y aquí pues tiene una conexión muy especial con esta niña. Sería interesante ver ese pasado.
cómo logró él conectar con la niña, cómo la salvó, cómo se forjó esa relación entre ellos. Pero digamos que esta es de los pocos personajes con los que uno llega a conectar bien. En cuanto a los villanos, el hijo de Serizawa, creo que se llama. Bueno, a ver, en la película anterior y en las dos películas anteriores de Godzilla, conocimos a este científico japonés, Serizawa, que siempre estuvo apoyándolo en todo momento y fue el primero que tuvo la teoría y la defendió fuertemente de que no era malo, sino que era una fuerza de la naturaleza para equilibrar a la misma naturaleza. Y lo defendió de cabo a rabo, lo defendió en todo momento, e incluso al final, en la película anterior, este señor entrega la vida por Godzilla. Porque cuando Godzilla está moribundo allá en el fondo del mar, él es el único que se atreve a ir a detonar esa bomba atómica al lado de Godzilla para que Godzilla recupere las fuerzas y se sacrifica por Godzilla. Y aquí tenemos que él tiene un hijo, pero parece que como que el hijo nunca estuvo de acuerdo con el papá, o nunca conoció al papá, no sé, solo sabemos que él es el hijo de él, y además pues, que obviamente tiene su apellido, pero aquí el hijo es todo lo contrario de lo que fue el papá, porque el hijo también es partidario de crear esta máquina para que en lugar de ayudar a Godzilla es destruir a Godzilla. Ahí también hay nuevamente un error de continuidad, porque no se nos dan unas razones más explícitas de por qué este personaje hace todo lo contrario a lo que hizo su papá en su debido momento. Y los otros personajes villanos, que además son interpretados por estos dos actores mexicanos, Eiza González y el otro no recuerdo cómo se llama, pues eran un poco como de el tipo de villano, no sé, me pareció más como personajes de relleno. Sobre todo el papel hecho por Eiza González, porque nunca enfaticé con ese personaje, me parecía fastidioso, la típica gomelita presumida, que se cree más que cualquiera, que manda porque sí. Y el otro, que aunque ya lo dije, creo que la razón para crear a Mechagodzilla es válida. Creo que en el fondo, más que ese interés, porque él mismo lo dice, era simplemente demostrar que el ser humano es la raza superior y ya. Entonces se convierte en una especie de villano de yo soy malo porque sí, porque soy fuerte, porque soy grande, porque soy inteligente y porque puedo. El hecho de que tengan a King Kong dentro de una especie de cúpula, bueno, es válido. No se suponía que no era posible, o sea, no podían dejar que Godzilla lo detectara, pero creo que la manera como convencieron a esta científica, que es la que tiene resguardado a King Kong, la manera como lo convencieron así de fácil de que lo cambie de lugar, fue una manera muy simplona para convencerla de semejante hazaña, y sobre todo teniendo en cuenta los peligros que iban a correr al hacer todo eso. No entendí cómo esta gran corporación llega a tener huevos o embriones de trepacráneos, que son los grandes villanos de la película de King Kong. Creo que más bien los metieron como para darle esa conexión, una conexión mucho más fuerte entre la película de King Kong y esta película. Pero se supone que si estos trepacráneos estaban en esa isla, que además ya estaba siendo aislada y monitoreada por esta organización manejada por esta señora, entonces ¿cómo es posible que estos hubieran obtenido esos embriones o esos embriones de trepacráneos? Los consiguieron de otro lugar, se infiltraron en la isla, los consiguieron antes de que la isla fuera aislada, no sé. Entonces la película sí tiene sus errores de continuidad, tiene sus huecos argumentales, pero a pesar de eso es muy entretenida, es muy divertida.
y es exquisita en el momento de las batallas, de las peleas. King Kong es derrotado, yo diría que en todas las peleas, bueno, salvo en la última. En el agua obviamente él no se defiende también en el agua, Godzilla es el que sabe defenderse en el agua, entonces pues prácticamente él es derrotado, porque si no es porque los humanos intervienen no se salva. Luego ya en la pelea en la noche en Hong Kong, pues obviamente él es derrotado. Es Godzilla quien le perdona la vida, porque simplemente más que querer matarlo es querer probar la superioridad del uno contra el otro. Y aún así King Kong no se doblega, a pesar de que lo derrotan, él sigue firme. Es decir, si no fuera porque Godzilla le perdona la vida, si es por él sigue peleando así lo maten. Él no se doblega. Y bueno, al final tenemos este enfrentamiento entre los dos, mejor dicho, de los dos contra Mechagodzilla. Mechagodzilla se sale de control porque es el cerebro de este monstruo de la película anterior quien se apodera del Mechagodzilla. Y este cerebro, o sea, es el Mechagodzilla pero con el cerebro de King Ghidorah, y le da una tunda a Godzilla impresionante, que es cuando King Kong tiene que intervenir y equilibrar un poco la pelea, y el enfrentamiento es espectacular. Y al último ver ese trabajo en equipo entre King Kong y Godzilla contra este Mechagodzilla es espectacular. Precisamente hablando de Mechagodzilla, toma un elemento muy importante como es de una película como es la de Titanes del Pacífico, donde vemos la creación de los grandes mechas, estos grandes robots gigantescos controlados por un ser humano. Me gustó mucho este elemento porque no solamente vimos kaijus, sino que también vimos mechas, o al menos vimos un mecha, que es este Mechagodzilla. Y a propósito, les recomiendo mucho la película de Titanes del Pacífico, es espectacular. La 1, la 2 no tanto, la 1 es espectacular. Sería muy interesante ver un crossover entre los Titanes del Pacífico con King Kong y Godzilla, sería espectacular. Entonces, pues la película no es perfecta, tiene sus huecos argumentales, tiene sus errores de continuidad con las películas anteriores, pero aún así es totalmente entretenida y es fascinante, ¿verdad? Es una maravilla ver estos grandes enfrentamientos entre estas dos grandes fuerzas de la naturaleza, y eso es lo que queremos ver en últimas cuentas. No queremos trascender, ni encontrar el sentido de la vida, ni encontrar el sentido de las cosas a través de esto. Simplemente queremos desconectar un poco el cerebro, salir de la rutina y divertirnos, y es exactamente lo que la película nos da. Entonces, para mí la película, a pesar de sus errores, tiene muchas cosas buenas para ofrecer, y más en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. ¿Listo? Déjenme en los comentarios a ver ustedes qué les pareció esta película, y si creen que vamos a tener una cuarta parte o una continuidad después de esta película, porque precisamente la película pues cierra muy bien, no deja cabos sueltos, no deja indicios de que vaya a haber una nueva película, pero teniendo en cuenta el gran éxito que está teniendo esta película en el cine, no sería raro que en algún momento nos den la noticia de que va a haber una nueva película que sea a continuación de esta. Entonces, cuéntenme ustedes qué creen, si vaya a haber una continuación de esta o no, qué les pareció la película. No siendo más, gracias por acompañarme en esta video reseña. Los invito nuevamente para que se suscriban al canal, den clic a la campanita para que estén atentos a nuevas notificaciones, y obviamente compartan el video para llegar a más personas. Yo soy Mancho, él es Milo, y nos vemos en el siguiente video. Bye.